Ya, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Me está preguntando Manuel. Ya, pero entra a Instagram. Sí, sí, sí. Me está preguntando Manuel por... Ya. Blanca. Hola. María. Vamos a esperar que se una Jorge. Ujú. ¿Lo viste? Lo que yo veo es que todavía no sale el punto rojo. A ver, Mira, ven, tráemelo. Tráemelo. no sale todavía. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Pame. Vamos a esperar que entre Jorge. Todavía no está. Ahorita va a entrar ya. Ya. Vamos a esperar que entre Jorge. Todavía no está. Ahorita va a entrar ya. Yo voy los equipos para no chocar como... ¿Qué tal? Ahí está Jorgito. Lo voy a jalar de una vez. Ahí está Jorge. Perfecto. No, ahí está. Ahorita va a aparecer. Ok, ya, Ahí estamos. sí. ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, a ti, Y muchas gracias por este tema que es para nosotros así un enigma total. sí, De vamos a verdad ver que sí. porque en realidad esto va a dar para muchas experiencias, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas sobre el tema, pero también podemos experimentar sobre el tema, ¿ya? Entonces, y eso es lo que yo quisiera, los que han tenido interés en conversar sobre estos temas, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Es que de verdad que es un tema, cuando me lo contaste, cuando estábamos así conversando un día de X, de X cosas, y apareció el tema cuando me lo comentaste y yo me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No? Y aparte que de verdad que el agua es un elemento básico, elemental, ¿no? Se supone muy abundante y todo, pero tantos problemas, siempre hay tantos problemas con el tema del agua, ¿no? Que de verdad que es una incógnita, a ver, mira, somos 17, yo creo que podemos empezar porque yo sé que el tema va a ser amplio y Claro, y se van integrando y lo vamos revisando de rato en rato. claro, claro, y claro, Correcto. para que no nos falte tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. mira, a mí siempre me ha interesado el tema del agua, como te decía, siempre ha sido para mí una incógnita súper grande, su origen, ¿no? Y yo sé que tú, siendo apasionado del tema, de todo el tema de la problemática y todo eso, eh, ¿alguna vez te has preguntado cómo es que el agua se originó aquí, en nuestro planeta? Bueno, me has hecho retroceder en el tiempo, ¿no? Pero en realidad no siempre hubo agua en el planeta, ¿no? No siempre hubo agua en el planeta. Entonces, hay como varias teorías que están incluso confrontadas, ¿no? Confrontadas, y algunos autores las complementan y últimamente se ha visto que el agua que tenemos actualmente es la misma agua que teníamos antes cuando se formó, ¿no? El agua es una molécula en realidad muy sencilla, ¿no? Pero tiene muchos aspectos interesantes para analizar. Bueno, tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. La fórmula del agua creo que la sabemos todos, por más que no seamos H, químicos o ingenieros químicos. H2O. Claro, ¿no? Y una teoría que es la teoría volcánica, ¿no? La teoría volcánica que había hidrógeno, había oxígeno en las condiciones que se dieron al inicio del planeta, hizo posible la reacción. Ya, por otro lado, había otra teoría que se llama la teoría extraterrestre, ¿no? Y esta teoría extraterrestre no implica, pues, que el agua vino en naves espaciales, ¿no? Para nada, ¿no? Sino que hubieron en cometas, ¿no? Cometas que pasaron cerca de esta Tierra que se estaba formando y que, bueno, dejaron como vapor de agua a su paso por la temperatura del planeta y con el tiempo ya se fue condensando, ¿no? Porque en realidad el agua
genera un vapor y los vapores se condensan, ¿no? Y así fue como se fue, digamos, juntando agua en el planeta, ¿no? Agua en el planeta. Y ese más o menos es cómo llegó el agua. Ahora, algo que es interesante y es que para esta conversación tener en cuenta algunos supuestos, ¿no? Entonces es importante y uno profundiza el tema cuando puede levantar los supuestos, pero si no los podemos profundizar, vamos a dejarlo con estos supuestos. Entonces, ¿cuál sería el supuesto, no? Que la cantidad de agua que nosotros tenemos en el planeta va a ser constante a través del tiempo. Y ocurra las situaciones que se den, es la misma cantidad de agua, ¿no? La misma cantidad de agua. Entonces, estamos hablando más o menos de 1.400 millones de kilómetros cúbicos. 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Eso no entra en mi cabeza, no sé ni qué cosa es. 1.400 millones de kilómetros cúbicos, ¿no? De kilómetros cúbicos. Y un kilómetro cúbico tiene 10 a la 9 metros cúbicos. Entonces ahí comienzas a sumar tus ceros. Entonces, ese dato es interesante, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Entonces, esa cantidad de agua existe en el planeta. Ya está. Pero no toda el agua es asequible, ¿no? No toda el agua es accesible, ¿no? No todo el agua es accesible. Y inclusive, ¿no? Si uno mira nuestro planeta desde el aire, desde una nave espacial, en realidad uno mira que prácticamente es un planeta rodeado de agua, ¿no? O con una gran cantidad de agua, Y inclusive algunos científicos cuestionan, ¿no? ¿Por qué se llama Tierra, no? ¿Por qué se nos ocurrió ponerle Tierra, no? Otros dicen, pero se le hubiera puesto agua, pues, ¿no? Y otros, no, debería ser Oceania. Entonces, nosotros no seríamos unos terrícolas, ¿no? Sino unos oceánicos. Unos oceánicos, por ejemplo, ¿no? Y esa situación es interesante, o sea que tenemos agua, ¿no? Tenemos agua, ¿verdad? Pero tenemos mucha agua. Tenemos mucha agua, pero tenemos varios tipos de agua, pues, ¿no? Varios tipos de agua, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Hay agua en los océanos, ¿no? Entonces hay un agua oceánica, muy bien. Hay agua marina, ¿ya? El mar es el que está más cerca de las costas, ¿ya? Entonces hay agua marina y agua oceánica, muy bien, ¿ya? Pero hay vapor de agua. Oceánica y marina es distinto. Es que el mar es lo que está más cerca de la costa. Ah, vale, ok. Entonces el océano, digamos, es ya todo lo gigantesco. Todo, ¿no? Nuestra playita, ahí nomás, es el mar. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla de agua oceánica, agua marina, que tiene sus propias características, ya, chévere. Ya, pero tenemos también vapor de agua. Entonces lo que te he mencionado es agua líquida, ¿no? Y tenemos vapor de agua. Y también tenemos, ¿no? También tenemos agua en estado sólido, ¿no? Tenemos hielo, por ejemplo, tenemos nieve, muy bien. Y esto que te he mencionado solamente para comenzar esta parte, implica que el agua en nuestro planeta tiene los 3 estados. Tengo agua como líquido, que es el agua que conocemos todos, el agua como vapor, el vapor de agua, muy bien, ¿no? Y el agua sólida. A diferencia de Venus, que también tiene agua, pero solo vapor. Claro, por eso es que no puede ser habitable. Claro, y Marte también tiene agua, pero solo como hielo. Entonces nuestro planeta tiene los 3 estados, y es lo extraordinario de ello, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos problemas con el agua, pues no pensamos en Venus, no pensamos en Marte, por supuesto, ¿no? Pero es interesante para valorar este tema, ¿no? Valorar este tema, ¿no? Entonces por ahí un poco para el origen del agua, ¿no? En aspectos generales, ¿no? Entonces hay 2 teorías, una teoría que es la volcánica, la otra la extraterrestre, las 2 teorías se complementan, sí, y hay varios tipos de agua. Yo te mencioné agua oceánica, agua marina, vapor de agua, pero también se habla de agua continental, ¿no? Se habla de agua subterránea. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Varias opciones. Ahora, tendríamos el agua dulce, tendríamos el agua salada, y así seguiríamos, ¿no? Así seguiríamos. Claro. O sea, de tener agua, tenemos agua. Tenemos agua.
Entonces, ahora vienen los otros temas, los problemas asociados con ello, ¿no? Que sería motivo, ¿no?, de conversarlo. No sé si ahora o... Tú me dices. Bueno, sí, o sea, por qué habiendo tanta agua y tantos tipos de agua en todos los estados, que si agua oceánica del mar, agua dulce, etcétera, etcétera, ¿por qué tenemos tantos problemas en relación al agua, no? O sea, ¿por qué hay tanto de eso? ¿Es un tema de nosotros como personas no la cuidamos como corresponde, el agua que se puede de repente consumir? ¿O cómo va el tema por ahí? Claro. Entonces, quisiera ir un poquito más atrás, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, imaginemos, para redondear nada más, que tenemos el agua, todo el agua del planeta, 100%, ¿no? 100% todo el agua del planeta, ¿no? Entonces, de todo el agua del planeta, ¿sí? Aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente, ¿no? Ya, el 97.5 es agua salada, ¿ya? Y 2.5 es agua dulce, ¿no? Y el agua que nosotros estamos preocupados por el agua es por el agua dulce, ¿no? Por el agua dulce, ¿no? Ya. Ahora, de todo el agua dulce que hay en el planeta, sin hacerle ningún tratamiento, ¿no? Ningún tratamiento, esta agua puede ser de fácil acceso, o sea, fácil conseguir el agua, o de difícil acceso, ¿no? Ya, por ejemplo, el agua subterránea existe, pero necesitamos hacer obras importantes para poder extraer el agua subterránea, ¿no? Entonces sería un agua de difícil acceso. ¿Y cuál sería un agua de fácil acceso? ¿Ya? Estamos hablando solo del agua dulce, ¿estamos? ¿Ya? El agua de un río, ¿no? Vamos al borde del río y traemos el agua, ¿ya? Fácil acceso. ¿Ya? Tenemos agua en los nevados, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces es agua dulce, pero es agua de difícil acceso, ¿no? Entonces tendríamos que ir hasta los nevados y sacar el agua, ¿no? Sacar nuestro pedazo de hielo, qué sé yo, para tener el agua. Entonces eso también es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, de toda el agua dulce, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Como por decirte, casi el 99%, ¿no? Vamos a ver para tener una información así más exacta, ¿no? Por decirle, ¿no? Sí. Entonces, de toda esa agua dulce, aproximadamente el 99%, ¿no? Es de difícil acceso. ¿Ya? ¿Ya? O sea, que todo el agua dulce, que era el 2.5% de todo el agua que tenemos, ¿no? Claro, o sea, del Ya, todo el agua que 2.5%. tenemos en el planeta, 2.5% era agua dulce. Ya está. Del 2.5%, el 99% ya es agua de difícil acceso. Y solamente el 1% es agua superficial de fácil acceso, ¿no? De fácil acceso. Entonces, la cosa se complica en realidad, ¿no? Se complica, ¿no? Entonces, tenemos que tratar el agua con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿sí? Teniendo en cuenta que adicionalmente cada vez somos más habitantes en el planeta, ¿sí? Que tenemos que compartir la misma cantidad de agua, porque partimos en el inicio de esta conversación de un supuesto de que el agua del planeta es la misma cantidad, ¿no? Es la misma cantidad, ¿no? Entonces, ahí tendríamos varios problemas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene varios problemas con respecto al agua, nosotros le llamamos una problemática, ¿no? Una problemática es un conjunto de problemas, ¿ya? Muy bien, ya. Entonces, qué problemas podríamos tener con respecto al agua, ¿no? Lo que más nos preocupa ahorita, por ejemplo, es la escasez, ¿no? Escasez, ¿ya? No todos sufrimos la escasez de agua, pero hay un buen número de habitantes de nuestro planeta y de nuestro país, por supuesto, que hay escasez de agua, ¿ya? Muy bien. Ahora, este tipo de escasez es de varios tipos también, ¿no? Algunos le llaman que hay una escasez física. ¿Qué significa una escasez física? Que estamos asentados en un lugar donde no hay agua. ¿Ya? Entonces, imagínate, ¿no? Yo voy a un sitio donde no tengo agua, entonces hay una escasez física de agua. ¿Ya? ¿Y por qué voy a esos lugares? Porque posiblemente no tenga la posibilidad de tener esas facilidades para poder desplazarme a un lugar donde haya agua. Donde hay agua. Muy bien. Ya. Por otro lado, los analistas en tema de agua dicen que el problema siempre es económico. Entonces hablan de una escasez económica que se relaciona con una escasez tecnológica, ¿ya? Porque la parte económica está asociada con ello, ¿no? Con ello.
¿ya? Ese es un problema importante del agua, un problema importante del agua, ¿no? El otro tema importante del agua es que, por sus propiedades, el agua es muy fácil de contaminarse, ¿ya? Inclusive algunos entendidos dicen que el agua es culpable de su propia contaminación. ¿Por qué? Por sus propiedades, pues. Porque disuelve muchas sustancias, muchos productos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero además, lo que el agua no puede disolver, lo arrastra, ¿ya? Entonces, imagínense que yo sea el agua, no pueda disolver algo, me lo llevo, pues. Me lo llevo, claro, tiene corriente, ¿no? Avanza, tiene pies. Avanza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, tenemos un problema de escasez, que es una escasez relativa, ¿ya? Una escasez relativa. Muy bien. Tenemos el problema de contaminación del agua. Y el otro tema más ligado a nosotros, ¿no? Quizá es nuestros hábitos, ¿no? Nuestros hábitos. Derrochamos agua. Nosotros derrochamos agua. Entonces, todos los que están ahorita sintonizados, por ejemplo, aquí, ¿no? Todos tus seguidores. Tuyo, ¿ya? No tuyo. Entonces, tendríamos que hacer un análisis todos, ¿no? Y preguntarnos, ¿verdaderamente derrochamos agua? Nosotros derrochamos agua, pero antes de hacernos la pregunta de si derrochamos agua, tendríamos que entender qué cosa es el derroche. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, derrochar agua significa, ¿no? Utilizar más agua de la que verdaderamente uno necesita. ¿Ya? Entonces, a ver, unos segundos así ¿no? De pensar cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Ya, yo utilizo en alguna actividad más agua de la que verdaderamente requiero, ¿no? Cerramos los ojos ahí para que nadie nos vea, ¿no? Jorge, entonces, mira, ese antes tema, que sigas, yo estoy segura de que todos al momento de bañarse, porque mira, ten en cuenta algo, cuando se fue el agua hace unos años, por todo este tema de los huaicos que hubieron en Chaclacayo y esto de que toda la gente estaba sin agua en sus casas, yo, Angie, y yo creo que todos los demás, se podían bañar con un balde de agua. Claro. Yo te aseguro que ahora que cuando ya hay agua, digamos, entre comillas, en abundancia, se lanzan litros y litros y litros y litros de agua. Entonces, definitivamente, a la hora de bañarse, es el momento al momento de lavarse los dientes, también. Al momento de lavarse el rostro, también. O sea, siempre es un momento de la limpieza más que nada. Y también, muchas veces, creo yo también cuando uno hace limpieza, ¿no? Creo que son los momentos más críticos al momento de gastar agua en demasía. Claro, ¿no? Entonces, hay casos de derroche que creo que todos lo tenemos, ¿no? Pero creo que no todos hemos hecho nuestra propia experiencia de cuánto consumimos de agua, ¿no? Entonces, alguna vez, no sé si alguno de los que están escuchando agarró y midió, digamos, por minuto, abriendo su ducha, qué cantidad de agua sale por la ducha. Luego, cuando entra a bañarse, ya en condiciones normales, como tú dices, cuántos minutos estoy debajo de la ducha, etcétera, ¿no? Entonces, esa experiencia la podemos hacer, ¿ya? Porque hay datos de los libros, manuales, etcétera, ¿no? Pero a veces los leemos, los pasamos por ahí, ¿no? Bueno, es una información básica, pero cuando nosotros experimentamos, eso es la solución. Y la experiencia que tú dices es básica y personas que no tienen acceso al agua utilizan eso, con un jarrito hacen esfuerzos. Y ahorita que estamos en época de pandemia, se les exige a muchas personas que no tienen acceso al agua el lavado en diversas condiciones y eso es a veces contraproducente, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, recopilando, ¿no? ¿Cuántos problemas ya teníamos? Uno es escasez, muy bien. El otro sería contaminación del agua, el otro sería derroche del agua, muy bien. Y el otro tema es desperdicio, ¿no? Entonces uno dice desperdicio y derroche, ¿no es lo mismo? Entonces, vamos a diferenciarlo para que todos lo entendamos, ¿no? Existe desperdicio cuando hay algún desperfecto en los sistemas de abastecimiento de agua. Entonces yo quisiera también, ¿no? Todos los que están escuchando en este momento, muy bien, que cierren sus ojos, ¿no? Los que están viendo, cierren sus ojos un ratito, a ver si en casa ahorita tienen alguna fuga, muy bien, algún caño que está goteando, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situación, muy bien, se llama desperdicio, ¿no? Un tema de desperdicio del agua, ¿no? No, entonces, mira.
Sí, Sí, y escucho, no, escucho. digo, que lo importante que es, ¿no? Porque uno simplemente darse una vuelta por casa, revisar los caños, ¿cuánto te cuesta un cosito de estos que se llama tamborcito? Empaquetadura, por ejemplo. Una Empaquetadura, empaquetadura. ya, empaquetadura. Desarmas, sacas, compras una, sol 50, 2 soles, lo colocas y se acaba el Y se desperdicio de acaba. agua, Claro, ¿no? ¿no? Entonces, esto asociado también a qué? Que el agua tiene un costo muy pequeño, ¿no? El agua que pagamos en los domicilios, porque hay tarifas diferenciadas en función del uso del agua, ¿no? Sí, El uso del agua a nivel industrial, por ejemplo, ¿no? depende de las cantidades, sí. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que no solamente conversar sobre estos temas y profundizarlos, sino practicarlos, ¿no? Porque es la única forma de interiorizar las cosas, ¿no? Entonces, un poco los cambios se dan cuando uno primero se sensibiliza, ¿no? Y luego de sensibilizarse se concientiza. Uno no se puede concientizar de frente, ¿no? Entonces yo me sensibilizo. ¿Y cómo me podría sensibilizar? ¿Cómo se podría sensibilizar todos los que están escuchando ahorita o viendo esta conversación nuestra, ¿no? ¿No? Revisando, pues, ¿no? ¿Cuánto estoy, ¿no? En realidad consumiendo de agua en mis actividades diarias en casa, ¿no? O cuánto estoy desperdiciando, si estoy derrochando. Entonces, eso concretamente nos va a dar, en realidad, este primer paso, ¿no? Para seguir, ¿no? Profundizando y viendo este tema, ¿no? ¿Sí? Sí, Solamente sí, estoy sí, hablando sí. en casa, ¿no? En casa, o sea, Claro, todos externamente ya estamos en casa, también, claro, todos estamos en casa. Ahora la otra parte es la parte industrial, ese que tiene sus propias características, ¿no? ¿No? Pero y yo que deben ser preferiría mucho en más esta grandes y más conversación, complicadas. claro, tratar en casa y porque es lo importante, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, mira, Jorge, en algún momento, cuando nosotros conversamos previamente a todo esto, me hablaste sobre los colores del agua. Y digamos que está esto en nuestro flyer así gigante, dice los colores del agua. En el colegio siempre me dijeron que era incolora. Yo la verdad, incolora y mil cosas más. Aunque para mí el agua tiene olor, pero bueno, incolora. ¿Cuáles son los colores? ¿Podrías decirnos más acerca de esto? Ya, claro, en realidad nosotros hablamos de propiedades del agua, ¿no? Si nosotros hablamos de sus propiedades, una de las propiedades son el color, entonces decimos que el agua es incolora. Entonces el término de colores del agua se ha establecido ya internacionalmente, ¿no? Para decir de dónde proviene el agua, ¿no? ¿De dónde proviene el agua? Entonces, por ejemplo, el agua de los ríos, ¿no? Refiriendo siempre al agua dulce, ¿ya? El agua de los ríos, el agua de los lagos, etcétera, es el agua azul, Ya, ¿ya? azul, el agua de los Muy, ríos, ríos, ya lagos. está, ya, muy bien, ya. El agua verde, ¿ya? El agua verde, muy bien, es el agua de lluvia, ¿no? O del regadío, etcétera, que queda en los cultivos, o sea, que quede en la parte superficial, muy bien, o lo que se le llama, ya los técnicos le llaman la zona no saturada, ¿no? La zona no saturada. Muy Ya, bien. Y hay otro color del agua, ¿no? Que es el agua gris. Entonces, el agua gris es el agua residual, ¿no? El agua que ya ha cumplido algún tipo de función, ¿no? De función y que tiene un nivel de contaminación. Muy bien. Ahora, nosotros de repente conocemos el término agua negra, ¿no? sí, esa sí la El término conozco. de agua. Gris y negra la conozco. Sí, ¿no? Entonces, ahora, pero ojo, separemos, ya, separemos un ratito. Desde lo que se maneja para documentos internacionales, para calcular algunos valores, se está hablando de agua azul, agua verde y agua gris. Muy bien. Entonces, ahora podríamos separar también los colores en el sentido siguiente, ¿ya? El agua negra, ¿no? En realidad es un agua residual que también se denomina agua servida. ¿Por qué es un agua servida? Porque ya cumplió con algún proceso, ¿ya? Pero tiene una característica, ¿no? Que esta agua, ¿no? Contiene los restos del metabolismo humano, ¿ya? O también los restos del metabolismo animal, ¿no? Ya sé cuál Y es, ya sé cuál todo, es. claro, y nadie se salva de eso, nadie se salva de eso. Todos, ¿no? Tenemos nuestros residuos y tenemos que desecharlos y tenemos estas opciones. Ahora, Claro. ¿no? Estas aguas, por esas características, se llaman aguas negras. Pero en nuestros hogares, ya, esto lo estoy llevando a nivel de hogares, y hemos visto la clasificación general para los documentos, etcétera.
Pero en nuestros hogares nosotros generamos aguas negras y generamos aguas grises. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las aguas grises? Aquellas aguas que en realidad no contienen los residuos del metabolismo humano, O sea, lo que ¿no? En lavamos. otras palabras, claro, puede ser ya el agua de lavado, pero ahí tenemos dos opciones. Angie, tú eras feliz, ¿no? Tú eras feliz hasta escuchar esta reunión. ¿Ya? Tenemos dos opciones, ¿no? Las aguas grises claras y las aguas grises oscuras. Muy bien. Entonces, las aguas grises claras, ¿cuáles son? ¿No? Las aguas grises provenientes de los lavaderos, donde nos lavamos las manos, la ducha. Esa es un agua gris clara. Y una agua gris oscura. ¿Cuál es el agua gris oscura? La proveniente, por ejemplo, de las cocinas, ¿no? De los lavaderos de la cocina. Y también el agua que nosotros proviene de las lavadoras. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la mayor parte de los lugares en Lima? No necesariamente en todos, en la mayor parte. ¿Ya? Que juntamos todas las aguas. ¿Ya? Sí. Juntamos las aguas negras, ¿ya? Con las aguas grises. ¿Ya? Entonces, solamente para decirte algo, ¿no? Para decirte algo. ¿Ya? Imagínate que yo tengo, por decirte algo, nada más, ¿ah? ¿Ya? 30 litros, ¿ya? 30 litros de aguas negras, ¿ya? Ya. Y tengo 70 litros de aguas grises. Pero ahora que las mezclo en un desagüe, ya no tengo 30 de aguas negras y 70 de aguas grises. Ya tengo 100 de aguas negras. ¿Por Ya. qué? Porque no tenemos lo que se llama desagües diferenciados, que debería ser una opción, ¿no? De las nuevas construcciones, porque ahorita Sí. yo trabajo este tema, pero mi casa no tiene desagües diferenciados, yo vivo en un edificio, ¿no? Entonces, pero soy tampoco. consciente claro, soy consciente de eso, y sobre eso debemos tender en el futuro, y los que están escuchando para, ¿no? También pensar en esas situaciones, ¿no? Esas situaciones. Claro. Entonces, los colores del agua, ¿no? Inclusive hay expertos en colores del agua, hay otros que hablan de aguas doradas, ¿ya? Entonces, los aguas que tienen un contenido salino importante, ¿no? Pero las aguas que me he referido ahorita son aguas dulces, digamos, ¿no? Las aguas dulces, ¿no? Las aguas dulces, Ya. ¿no? Ya, las aguas dulces provienen de las aguas para consumo humano, ¿no? Por ahí va el cuento. Ajá. Sí. Ya. Jorge, mira, y por ejemplo, a ver, en mi casa lo hacemos de esta manera. No sé si de repente puede servirles de experiencia a los demás. No sé si lo estoy haciendo bien. Por decirte, se lava ropa, ¿no? Y esa agua que se ha hecho con jabón, lo que hacemos es colocarla en el balde donde vamos a trapear. Entonces, como que terminamos de hacer el ciclo, o sea, como que terminamos de usarla hasta lo último, para no utilizar agua limpia para empezar a trapear. Entonces, ¿qué hacemos? Lavamos todo, enjuagamos, y esa agua que viene ya con un poco de detergente, con un poco de jabón, etcétera, la ponemos en el trapeador y con eso limpiamos el piso. Eso está bien, o sea, igualmente se va a ir al agua negra porque no tenemos diferenciado, ¿no es cierto? Todo, Claro. pero es digamos una, que es por lo una menos es menos excelente, agua. claro, es una excelente práctica, pero esa práctica exige un pequeño esfuerzo. Y quizá Sí, muchos claro. de nosotros no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Entonces también esta conversación espero que crea un poquito de, ¿no? de compromiso, porque hay cosas que sí se pueden hacer, ya, pero para crear el compromiso hay que ver, ¿no? Vuelvo con el cuento inicial, ¿no? Ya, cuando digo cuento no significa que los estoy engañando, ¿no? Sino con la historia inicial, ¿no? Partamos de que la cantidad de agua es la misma y cada vez somos más. Entonces, si nosotros hacemos, por decir, un derroche de agua, estamos privando a otros, ¿no? De que puedan, ¿no? Disfrutar de esta cantidad de agua, Por supuesto. ¿no? Entonces, la experiencia que ustedes tienen en casa, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínate, estás reutilizando el agua porque no estás, digamos, tratando con nueva agua para trapear, si no estás aprovechando eso. ¿Ya? Exacto. Inclusive esa agua también la podrías agregar a los tanques de los inodoros, entre otros, claro. ¿no? Y por ejemplo, el agua del lavado de las verduras, si es que el día que se hace mercado, qué sé yo, puedes utilizarla para regar tus plantas si es que tienen plantas en la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro,
Mi mamá tiene un Hay proyecto, pequeños esfuerzos, sí, sí. claro, mi mamá tiene un proyecto que creo que tú también lo conoces, porque de hecho que eres así, Pinky Friend con mi mamá, de generar que lo que nos lavamos las manos vaya directamente al tanque del inodoro, ¿no? Y que llene ese tanque el inodoro y que por supuesto cuando tengamos que jalar la cadena, pues sea esa agua y no sea agua limpia, ¿no? O sea, tiene ese proyecto, yo sé que lo tiene en la cabeza, en algún momento lo sacará. Es un trabajo, me imagino, arduo, pero de hecho de que serviría muchísimo como para por lo menos no desperdiciar tanta cantidad de agua como lo hacemos, no derrochar Claro, tanta agua porque como lo hacemos. claro, o sea, esa agua, digamos, de lavado se puede utilizar tranquilamente para los inodoros. Ahora, acuérdate, los inodoros, ¿cuál es la función del agua en los inodoros? ¿Ya? Voy a utilizar mis términos técnicos que no puede estar, ¿no? Fluido de arrastre, ¿no? Fluido de arrastre. O sea, el agua yo la utilizo para arrastrar los residuos de nuestro metabolismo, ¿no? Y ahí nadie se puede molestar conmigo, ¿no? Es de arrastre. Entonces, para arrastrar puede ser ese tipo de agua, ¿no? Ahora, Uh-huh. lo que hay que entusiasmar también es a los diseñadores, muy bien, de los sistemas, ¿no? Porque ya tiene que ser de lavadero, que una tubería que pase, ¿no? Al tanque, Al y tanque, si hay un exceso de lavado, hay un rebose, etcétera, para que no haya acumulación. Pero es una claro. buena opción. Entonces tiene que haber adicionalmente también esa voluntad de la empresa para hacerlo, y para las buenas prácticas tiene que haber también, ¿no? Ese pequeño sacrificio. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Las casas, los departamentos donde vivimos, es un buen lugar para practicar muchas cosas, ¿no? Para practicar muchas cosas, ¿ya? Hay en las casas a veces adultos mayores, ¿no? Y una buena tarea es de repente encargarles algunas opciones con respecto al caso del agua o los residuos en general, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, en mi casa hay adultos mayores, yo, ¿no? Y yo me cargo de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Claro, por ejemplo, ¿no? claro. Hay unas experiencias japonesas muy buenas con respecto a ese tema, ¿no? Ahí mi mamá está conectada y dice, el proyecto es de Jorge y de nuestro grupo Itectari. Se Ah, cita bueno, sí, y se gracias. Es un desinfecta, ahí comercial, ese es está. un comercial. Sí, sí. Bueno, estamos en Bien, eso, estamos tratando ¿no? de convencer a algunas personas también, y necesitamos un trabajo experimental que ya lo tenemos avanzado en ese sentido, pero es interesante. Pero como te digo, ¿no? Desagües diferenciados, hay que cambiar los diseños, ¿no? Es decir, que hay que trabajar con ingenieros civiles para que las próximas casas digamos, construcciones, se hagan conjuntos como habitacionales, corresponde. por ejemplo, tengan su desagüe diferenciado. ¿Qué significa desagüe diferenciado? Que uno lleva aguas grises y otro lleva aguas negras. Entonces, el tratamiento de las aguas negras va a ser mucho más, va a ser menor cantidad de aguas negras, y por supuesto las plantas de tratamiento serán más pequeñas, y el otro es las aguas grises, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, el planteamiento, y con esto ya cierro esta parte para que no distraerte mucho, es que sería ideal para conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces ya los conjuntos habitacionales, la norma tiene que darse, ¿no? Que debe tener un lugar para la planta de tratamiento, ¿no? Ah, mira, Y los claro, todo conjuntos, se junta, ¿no? ¿ya? Claro. Y los conjuntos habitacionales tienen jardines, y con esa agua se riega aparte, y si la cosa da, para luego de ese tratamiento abastecer a los inodoros, pues, ¿no? ¿Sí? Claro, Entonces, claro, podría ser una claro. opción, Bien, ¿sí? a ver, también el otro día, bueno, estábamos también igual en las conversaciones que teníamos, que me pareció súper interesante y todo, eh, ¿cómo nosotros podríamos sensibilizarnos, ¿no? Con estos problemas, o sea, ¿cómo contribuiríamos a esta solución nosotros? Yo sé que hay un tema de que tenemos que hacernos por mi culpa, por mi gran culpa, pero Claro. tenemos que, digamos, generar, no tenemos desagüe diferenciado ni nada, pero tenemos que generarnos alguna solución. ¿Cuáles podrían ser las opciones que podríamos tener para, en estos momentos, todas estas personas que nos están viendo y que yo sé que se están dando golpes de pecho, hacer como que un poquito como que solucionar algo, ¿no? El tema. Claro, o sea que podríamos recapitular inclusive, ¿no? Y eso serían unas opciones. Entonces, como decía, ¿no? Verificar primero si tenemos derroche. Uh-huh. Si tenemos derroche. Entonces, hay cosas básicas, digamos, ¿no? Imagínate, alguien tiene un carrito, ¿no? Su carrito, ya está.
Entonces, lavan el carrito con una manguera, pues, ¿no? Digamos, utilizan una gran cantidad de agua, ¿no? Para lavar el carro, ¿ya? Como si regando el carro, el modelo que es pequeño vaya a crecer, ¿no? ¿No? Entonces tienes un carrito 4x2, lo riegas para tener un 4x4. No, no es así la cosa. Entonces, una buena práctica de lavado del vehículo, ¿no? ¿No? Es para comenzar, por decirte, ¿no? Para ver si yo tengo ese derroche. Luego, el lavado de las cosas, ¿no? Cuando vamos al mercado hay que lavar las cosas. Entonces, hacerlo en recipientes, por decirle, ¿no? Y el agua residual que te va quedando, por ejemplo, si uno lava papas, por decirte algo, ¿no? Algunas traen tierrita, ¿no? Entonces, esa tierrita tranquilamente la dejas decantar y puedes regar tus plantitas si es que tuvieras, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas, ¿no? Que podríamos hacer. Ahora, como amo de casa, te digo, ¿no? Entonces, si vas a lavar la vajilla, entonces jabonas todas a la vez, pues, ¿no? No, Claro. una cucharita, la segunda cucharita, el cucharoncito, el platito pequeño, el platito mediano, el platito grande, uno por uno. No, juntas de una, ¿no? Y así ahorras agua, por supuesto, ¿no? Claro, y va ¿Sí? cayendo, lo que uno va enjabonando, bueno, digamos, echándole detergente, va cayendo el detergente al otro, y así, y no solamente Claro, o sea, usamos menos pero, detergente, ¿no? El bolsillo, menos agua y todo eso, claro, por claro, supuesto. entonces teníamos que ver esa situación. Ahora, regar también, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene su jardincito, ahorita estamos en invierno, ¿no? Pero una mala práctica, riegas en verano, en pleno sol, ¿no? Entonces la tasa de evaporación aumenta. Entonces, ¿qué porcentaje lo asimila el jardín, si que fuera el caso? ¿Y qué porcentaje se va como vapor de agua, ¿no? Entre otras, ¿no? Muy Claro, bien, claro que sí. ¿no? Bueno, Claro, correcto, ¿no? Jorgito, me Entonces, imagino que esta soluciones, responsabilidad individual es sí, importante me para ello. imagino que soluciones hay muchísimas, se trata de usar la imaginación, se trata de usar, digamos, el sentido común también de las cosas, ¿no? Que eso es importante, yo creo que todos lo tenemos. Mira, Claro. habíamos Angie, un estado, ratito, una cosita pequeñita, muy chiquita, nada más. De repente en tus seguidores te pueden dar ejemplos de lo que hacen, ¿no? Para en el futuro tengas una lista ahí y lo puedas compartir. ¿Qué claro, hacen claro que sí, para a no ver, derrochar el los agua, por invito, ejemplo, ¿no? claro, los invito a que lo que hagan es lo siguiente, pongan una historia en su Instagram y coloquen cuáles son las soluciones y nos etiquetan a Orgánica e etiquetan a Jorge. Y así de esa manera nosotros los compartimos y todas las demás personas pueden también practicar las mismas soluciones que ustedes hacen en sus casas. A ver, ojalá que quieran hacerlo. Igual yo lo voy a colocar allí para ver si es que pueden, si es que pueden ayudarnos, porque Claro, realmente puede ser que yo esté haciendo una cosa y puedo compartirla con otro, y ellos hacen una cosa y pueden compartirla claro, conmigo y con otros más, ¿no? Que es importante. Bien, correcto. hay un temita aquí sobre el tema de agua virtual. Yo sé que ahora estamos en la moda de todo virtual, Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, no sé, pues Microsoft Teams, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es el agua virtual? O sea, Claro. agua yo sé porque físicamente la veo, pero virtual. Claro, para estar de acuerdo a la moda es un agua no presencial. No, Ah, bueno, exacto. Está la moda del agua. ya está. Ya, entonces la situación es interesante, mira. El concepto de agua virtual no tiene muchos años, ¿ya? Entonces hablamos del año aproximadamente 1993. Entonces 1993 en realidad hasta ahora no son tantos años, ¿no? Y fue un investigador, ¿no? Un investigador inglés, ¿no? Sir Anthony Allan, ¿no? Entonces él planteó el hecho, ¿no? ¿Por qué si los países del Oriente Medio tienen problemas con el agua, por qué la guerra no es por el agua? ¿Ya? Entonces, él, de su análisis, ¿no? Vio que ellos no tenían agua, pero tenían dinero. Ojo, no tenían agua, pero tenían dinero. ¿Ya Claro, y es está? más importante el dinero. Claro. Entonces, ¿por qué no compramos agua? Ya, con tranquilidad, ¿no? Ya. Pero se vio que comprar agua no es la solución. ¿Y por qué no compramos productos que tengan una cantidad importante de agua, ¿no? Involucrada? ¿Sí? Y esa es una solución importantísima ahora, y no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, ¿no?
no funciona, y estos los especialistas tendrían que ayudarnos en ello, no funciona trasvasar el agua de una cuenca a otra cuenca, una infraestructura de ingeniería, pero espectacular, donde se va una gran cantidad de recursos y hay problemas ambientales involucrados, ¿no? Sino, ¿por qué no invertimos, pero en elaborar los productos en una zona donde haya agua? Y los llevamos a una zona que no tiene agua. Entonces, de ahí salió el tema de agua virtual. Entonces, es el agua que consumimos, pero que no vemos. ¿Ya? Ok. Ya, el agua que no que Perfecto. consumimos. Quedó clarísimo y creo que para todos igual voy a hacer un tipo de resumen, ¿no? Es, como tú dices, en el Medio Oriente no hay agua, entonces claro, es un lugar desértico, no puedo cultivar, etcétera. Pero hay otros países en el mundo en que sí se puede cultivar perfectamente porque hay agua. Entonces, ¿qué hago? Mi frutita, mi verdura, y todas mis cositas que necesitan de agua para poder salir adelante, me las mando para allá. Y entonces me estoy llevando parte del agua de ese país sin necesidad de pasar el agua de este país al otro país. ¿Correcto? Claro, ¿no? Y eso sirvió para otro concepto, ¿no? Que salió después, ¿no? Claro. Entonces, Alan, ¿no? Tuvo esta primera opción de agua virtual. Estamos hablando de 1993, ¿no? Y el 2002 para adelante, Oxtra, otro científico, ya utilizó estos para hablar de las huellas, ¿no? O sea, todos en la vida queremos dejar huella, ¿no? Claro. ¿No? Y efectivamente dejamos nosotros varias huellas, ¿no? Ya dejamos una huella ecológica, ese es un término que se está manejando hace varios años. Ya dejamos una huella de carbono, que también se está manejando hace varios años, ¿no? Y Sí. últimamente estamos hablando de una huella hídrica, ¿no? Y una huella hídrica. Entonces, más o menos por ahí está la cosa. Entonces, Sí. ¿cómo nos sensibilizamos frente a este tema, ¿no? Porque está bien, podemos saber la historia de qué pasó con el Medio Oriente, el comercio del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo eso nos debe cambiar? ¿Cómo eso nos debe cambiar? Claro, siempre hay más, porque está bien, la planta no está solita ahí regándose, ¿no? O sea, tienes mano de obra de personas, tienes inclusive hasta explotación en muchos lugares, y esa agua que viene con esos alimentos también tiene, no sé, pues me serví mucho y me llené, también tiene desperdicio, ¿no? Entonces, si soy grotesca al momento de comer, y obviamente me lleno, al momento de servirme, y me lleno, y luego lo tiro, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando agua, esa agua virtual de la cual yo no conocía. Claro, entonces, digamos, para poder sensibilizarnos en eso, podríamos utilizar el hecho de tratar de contabilizar cuánta agua virtual utilizamos cada uno de nosotros, ¿no? Un ejercicio, podríamos hacer un ejercicio, ¿no? ¿Cuánta agua virtual? ¿Cómo podríamos hacer el ejercicio? Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Ya. El agua real, ¿cuál es el agua real, no? El agua que abrimos nuestro caño y sale el agua. Ese es el agua real. Muy bien. Pero el agua virtual la consumimos, pero no la vemos, ¿ya? Entonces, un ejercicio interesante sería, ¿qué hacemos en nuestro desayuno? Solamente para incorporar productos, ¿no? Para incorporar productos, porque cuando yo te digo, me voy a bañar, es un agua real, ¿no? El agua que sale es un agua real, que me baño, ¿no? Es la que siento, la que toco, la que está ahí. Exactamente, ¿no? Es la que veo y la que consumo, ¿ya? Pero en el caso del desayuno, por ejemplo, todos tenemos esos hábitos de consumo, y cada uno tiene su hábito de consumo para el desayuno. Entonces, generalmente este hábito de consumo muchas veces es familiar, la familia acostumbra de esas formas, pero ya cuando vamos creciendo, qué sé yo, ya optamos, pues, ¿no? Por la dieta, optamos por la comida sana, etcétera, ¿no? No sé, ¿ya? Pero cada uno tenemos un desayuno, ¿no? Cada uno tenemos nuestro desayuno, ¿no? Entonces alguien dirá, pues, ¿no? Ya, está bien, yo voy a tomar de desayuno un café,
¿no? Mi cafecito, ¿no? Con una rodajita de pan, con un pancito, ¿no? Y con un huevito por ahí, ¿no? Un huevito, ¿no? Una fruta, ¿no? Muy bien. Un jugo de frutas, no sé, quinoa, avena, no sé, ya cada uno hace su desayuno, ¿no? Su desayuno. Entonces, uno le haríamos la pregunta, ¿no? ¿Cuánta agua consumes en tu desayuno? Claro, lo que Ya, normalmente entonces, pienso que yo sí. respondo, ¿no? Ah, mira, me tomé 250 ml de manzanilla, que es agua con mi manzanilla adentro, digamos, por decirte. Luego me tomé un jugo de naranja, también un vaso, 250 ml más, va a medio litro. Luego, no sé, pues la tostada no tiene agua, te digo, ¿no? Posiblemente yo te pueda decir, no, la tostada no tiene agua. Y la mantequilla, bueno, pues digamos que por el tema de la leche, de la vaca, qué sé yo, ya hay algo de agua. Ya, pues 1,5 litros, te digo, por decirte. No, ¿verdad? Claro, Me imagino que claro, no. entonces, claro, Estoy entonces en equivocada. ese caso la determinación que tú has hecho es optimista, ¿no? Es optimista porque, claro, es súper optimista, porque tú has utilizado una taza, ¿no es cierto? Una vajilla, un vaso, etcétera, que has tenido que darle una lavadita, ¿no? De repente la lavaste antes o la lavaste después. Muy bien, y así has lavado el plato, los utensilios, etcétera, ¿no? Entonces, yo les pediría también, ¿no? Los que están sintonizados a esta hora, ¿no? Los miles ¿no? de Las personas que millones están y en los este millones. momento, que hagan su ejercicio, ¿no? Que hagan su ejercicio, o sea, en realidad, ¿cuánta agua real gastan? Pero para eso, como yo te decía, hay que hacer un pequeño sacrificio. ¿Y cuál es el pequeño sacrificio, no? Colocar una bateíta, ¿no? Donde lavas tus cositas, ¿no? Luego cuando termines de lavar el resultado de tu desayuno, muy bien, lo mides para ver cuánto agua real has utilizado, ¿ya? Pero ojo, nos hemos olvidado del agua virtual, ¿no? El agua que hemos consumido, ¿ya? Pero que no vemos. ¿Qué es el agua? Tú me has mencionado, por ejemplo, un té, ¿no? Un té, ¿no? Entonces, pero acuérdate, ¿no? El té ha tenido que ser sembrado, ¿no es cierto? Ha tenido que ser cuidado, ha tenido Con que ser muchas horas de regado, ha tenido regado, que ser claro. procesado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este té ya trae una cantidad de agua involucrada, ¿no? Una cantidad de agua involucrada. Entonces, eso es el tema del agua virtual. Entonces, si nosotros sumamos, ¿no? ¿No? En un desayuno que puede ser modesto para algunos, muy bien, puede ser consistente para otros, ¿ya? Entonces vamos a tener una cantidad importante de agua, ¿no? Una cantidad importante de agua. No sé si me permites ahí un desayunito ahí, que te muestre un desayunito o no. Sí, Bueno, sí, no sí, te sí, lo puedo sí. mostrar, pero de repente porque unos valores no tengo en la cabeza todo lo que... No sé, Claro, ¿puede ser? claro, claro. ¿Me permites un ratito? Sí, por A ver, vamos a ver supuesto. si encontramos acá un desayuno, ¿no? Bueno, mis estudiantes en la universidad, pues todos tienen que reportar su desayuno, ¿no? Y la cosa es que yo no califico por el desayuno que consume menos agua, sino que el desayuno que justifica su consumo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va la cosa, porque no, imagínate, ¿no? Pan y agua, entonces ya todo el mundo ha probado, pero así no es la cosa, ¿no? Así no es la cosa, ¿no? Entonces, vamos a mirar si tengo aquí un pequeño desayuno ahí, un Mientras pequeño buscas, desayuno. Patito, dice Alexandra Bautista, ¿cuánto Sí, debería sí, ser la huella hídrica por persona en un día? ya. Mira, hay un valor que está dado por las instituciones a nivel internacional, ¿ya? Pero no habla de la huella, ¿sí? Sino habla del agua física, del agua física, ¿no? Entonces, el agua física, uno no debe exceder, muy bien, como por decirte, como los 100 litros, ¿no? Uno no debe exceder los 100 litros, ¿no? Ya, y a veces excedemos los 100 litros, porque con respecto a cuál debería ser la huella, no hay opción, no hay, ¿no? Porque depende de muchos factores, pues, ¿sí? Porque Claro, varía imagínate, mucho, ¿no? yo te puedo poner, suponiendo, ¿no? Yo puedo poner un desayuno, solamente quiero mostrar el desayuno y ahorita miramos, sí, Alexandra, ¿no? Sí, ahí estoy Sí, viendo, ¿ya? No, no hay una cantidad, ahí sí, no hay una cantidad, no hay una cantidad, ¿ya? Entonces, vamos a ya, ver un ratito a ver si tengo una por aquí. Aquí lo tengo. ya.
ya, Alexandra, seguramente, o sea, esto varía, ¿no? De repente, por ejemplo, no claro, sé, pues, qué cosa es lo que comas en la mañana, qué comes a la hora claro, del almuerzo. ya. Uno depende de los hábitos alimenticios, Claro, uno, ya, depende no solamente el desayuno, yo he puesto el desayuno para que sea facilito, pero hay desayuno, hay almuerzo, hay cena. Muy claro. bien. Después tienes que sumar el agua que es utilizado para el aseo, para lavar los utensilios, etcétera. Entonces vamos sumando, ¿no? Entonces, en realidad, sale montones de agua, ¿ya? Y ahorita le respondo a Alexandra, por favor, ¿no? Bueno, muy bien. Hay unos saludos también de mis exalumnos. Bueno, entonces, imagínate, ¿ya? A ver, un desayuno así, pero que sea así más o menos nutritivo, ¿ya? Quinoa, ¿no? ¿Sí? Quinoa, ¿ya? 150 gramos de quinoa, imagínate que yo tenga 150 gramos de quinoa en un desayuno, ya en agua virtual es aproximadamente 851 litros. Ya está, muy bien. Dios mío. Ya, pero quinoa con leche, ya, y leche, un vaso de leche, ¿no? Un vaso de leche, ¿no? Un vaso de leche más o menos de 200 mililitros, tenemos 200 litros, ¿ya? Oso. Entonces vamos sumando, 851 más 200 litros, ¿ya? Una rodaja de pan y todavía pan tostado, ya está, pues aproximadamente 40 litros, ¿no? Eh, pero el pancito pues tiene que tener su paltita, ¿no? Su paltita ahí, ¿no? Ahora depende, ¿no? Si yo Sí, tengo tu toda la tortilla. palta, ¿no? O la mitad, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate 50 gramos de palta, aproximadamente 100 litros, ¿no? Muy bien. Entonces, de esto que te he contado, si nosotros sumamos, más o menos, ¿no? Nos sale 1191 litros, Una salvajada. ¿ya? Ya, Y yo litro y entonces, mi medio. desayuno, imagínate, mi desayuno ha tenido 1191 litros de agua, ¿no? Ya, y suponiendo que yo he hecho mi lavado, ¿no? De mi vajilla, todas sus cositas, he tenido el esfuerzo, ya, y un valor modesto, ¿ah? ¿No? Un valor modesto, ¿no? Imagínate que tenga 8 litros de agua consumido en eso, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces eso me sale 1199 litros en el desayuno, ¿no? En el desayuno. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, yo puedo tener otra opción, ¿no? Otra opción, ¿ya? ¿No? Imagínate, otro desayuno, ¿no? Mi vaso de leche, ¿no? Vaso de leche, 200 litros, ¿no? 200 litros. 200 litros que me dan 200 litros, ¿no? Mi rodajita de pan, ¿no? Mi pancito, 40 litros, ya, un huevo, ¿no? 135 litros, 135 litros, ¿y por qué una jamonadita, un tocinito? Ahí puede ser, ¿no? Puede ser, ya, Sí. ¿no? Más o menos 50 gramos, 285.5 litros, ya está. Ya, y una frutita porque un desayuno light, ¿no? 70 litros, ¿no? ¿No? Una manzana, 70 litros, ¿ya? 70 litros. Y eso me sale 730.5 litros. ¿Ya? Y con el agua que yo lavo, otros 8 litros, entonces tendría 738.5 litros, ¿no? Entonces, el hecho de yo sumar mi agua virtual más mi agua real es mi huella. Qué ¿Ya? miedo. Es un Entonces, montón. es un montón. Ahora, la situación es la siguiente, y esa es la pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que me hicieron hace un ratito, por favor, ¿ya? Ya. Entonces, la idea de estos números ya no significa que ya yo para bajar el contenido de agua, ya pues entonces me tomo un vaso de agua, ¿estamos? ¿Ya? Ya. Y un pancito, ya, entonces un vaso de agua que tiene 200 mililitros y un pancito que tiene 40, ¿no? ¿No? Claro, Entonces sería 40.2, ¿no? Litros, ¿ya? Pero con eso me muero, ¿estamos? claro. ¿Ya? Salvo que yo sea asceta o sea pues alguien que está, ¿no? Pegando Morir. culpas de algo, ¿no? Pero no es Fakir. así. El objetivo de esto es para tener una conciencia de ello, ¿no? Ahora, estos son valores que están reportados y lo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate ya el hecho de el vaso de leche, ¿no? El vaso de leche. Entonces de repente yo puedo tener una menor cantidad de agua virtual o el procesamiento por decirte, de un jugo procesado, etcétera. Entonces, esto me da la opción de optimizar mis procesos para fabricar, por ejemplo, jamonada, mortadela, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahora, siempre los que tienen el componente, digamos, que no sea vegetal,
¿no? O sea, Ya, un componente animal, si tenemos hamburguesa y tengo pollo, etcétera, de todas maneras va a es mayor. aumentar la cantidad de agua, ¿no? La cantidad de Ajá, agua. Entonces, pero como les digo, ¿no? En este ejemplo que yo he hecho, no es para que ustedes ya no consuman nada de esto, pues, ¿no? Sino que para claro, que tomen conciencia y poder hacer cambios en el futuro en los procesos, porque acá hay por decir, un manejo de procesos, ¿no? Ahora, solamente para poder, por decirles, complementar esto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en procesos industriales, trabajamos con dos tipos de agua, ¿no? Un agua que ingresa al proceso que se llama agua de proceso, ¿ya? Y otra agua que la utilizo para refrigeración, lavado, etcétera, que se llama agua de servicio. Entonces también nos da esas opciones para el futuro. Entonces, por decirles, ¿no? Acá hay tesis de todos los tipos, ¿no? Para determinar, ¿no? El agua virtual, ¿no? Determinado producto. Esto surgió con los alimentos, pero ahora tenemos agua virtual para todo, ¿no? ¿No? claro. Para papel, para plástico, para todo, ¿ya? Es Y que eso para se todo se puede ir. necesita. Ujú. Claro, y eso se puede ir variando, ¿no? Entonces, si yo disminuyo la cantidad de agua virtual, es porque he optimizado el proceso, buscado un nuevo proceso. Entonces, eso forma parte del mejoramiento continuo en realidad, ¿no? ¿No? Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va Perfecto, la cosa. Jorge. Tenemos ya, nos quedan 4 minutitos y esto es seguramente que se corta un poquito antes. Quiero agradecerte un montón. Oh, correcto. Marita y María de Los Ángeles, ya saqué la cuenta, lo sacó así al vuelo. Se los paso ahora también sus aguas virtuales de sus desayunos, no hay problema. Agradecerte, Jorge, por esta información. Yo creo que podríamos hacer otro en vivo de repente de alguna otra cosa, porque tú eres un especialista y definitivamente te necesitamos porque necesitamos realmente nutrirnos de esta información y hacernos muchísimo más eficientes al momento de utilizar los recursos, en este recurso más aún que es el agua, que es un montón. Ujú. Necesitamos para vivir, necesitamos cuidarla un montón. Así que definitivamente te agradecemos muchísimo. Te voy a volver a invitar, así que no me puedes decir que no, te estoy invitando aquí delante de todo el mundo. Ajá. Claro, Sí, entonces, no se olvide. Sí, sí, no, quería unas palabritas, ¿me permites o ya? No, mira, chiquito, si chiquito. se corta, chicos, nos despedimos nomás. Claro, claro. Entonces, fíjense, ¿ah? O sea, que uno puede tener muchos conocimientos, lo que yo les llamo muchos saberes, ¿no? Yo puedo tener muchos saberes, haber hecho 4 maestrías, 5 doctorados, etcétera, ¿no? Pero si mis conocimientos no lo pongo en práctica en algo concreto, no funciona. Entonces, por eso los que han visto este programa, los miles que han visto ese programa, Millones, pónganlo en Jorge, millones. práctica, pónganlo en práctica y las cosas van a cambiar, ¿no? Y socialicemos esto con los otros miembros de la familia, con los miembros de la casa, etcétera, ¿no? Bueno, te agradezco la Coherencia. invitación también, ¿no? Y bueno, ¿no? Sí, Eh, chicos, les pido coherencia en lo que decimos, en lo que queremos y en lo que hacemos, ¿no? O sea, todo lo que nosotros pensamos y decimos, no, el mundo está así, el mundo está así, necesitamos hacer algo, porque si no lo hacemos, por más poquitos que seamos, con cada granito de arena que cada uno hace una cosita, otra cosita, hacemos una super playota gigante y generamos un cambio importante. Así que los invito a que suban en su historia una solución linda, que nos etiqueten a Jorge, que me etiqueten a Orgánica, para poder compartirla con los demás y todos podamos ver soluciones para todos, y intercambiar ideas, soluciones y poder mejorar. Queda 1 minuto con 52 segundos. Nos despedimos, les agradecemos por claro, haber estado sí. Y presentes. muchas gracias a todos los que están enviando saludos también. Y hay muchos exalumnos, ¿no? ¿No? Sí, Y todos te qué aman, bueno, te qué adoran. bueno. Todos te Bueno, muchas aman, te adoran, gracias. Jorge, porque eres maravilloso, eres una excelente persona. Así que ya vamos a estar conversando para hacer otro en vivo, otra cosita importante con la cual podamos nosotros contribuir un poquito más para que el mundo sea un lugar mucho mejor, ¿no? Para que Claro, podamos por supuesto, ¿no? administrar bien nuestros recursos y que no nos falte nunca nada, ¿no? Ok. Eso es importante. Entonces les mandamos un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias a Gracias todos a por su todos, muchas gracias presencia. también. Que les vaya muy bien. Gracias. Adiós. Chao, Chao. Jorgito. Gracias, chao, chao.